Buenas noches. Mi exposición será sobre el impuesto de industria y comercio en una compañía de economía mixta. Para esto se verá la exposición en algunos puntos. Primero, la definición del impuesto, pasando por la normatividad, nacimiento y la vigencia actual. Luego se hablarán sobre los elementos importantes del impuesto. Pasaremos sobre la definición de una empresa de economía mixta, el régimen contractual aplicable. Seguimos a los objetivos de la auditoría, las cosas importantes que debemos tener, a los puntos que debemos llegar y la conclusión sobre la relación del impuesto en este tipo de empresa. Bueno, lo primero es la definición del impuesto de industria y comercio. Para ser exactos, nos debemos remitir al artículo 32 de la Ley 14 de 1983. Allí encontramos en un párrafo la definición exacta de lo que es el impuesto. Sin embargo, yo les voy a contar eh, con otras palabras no tan textuales lo que podríamos hablar como definición. Entonces decimos que es un gravamen directo, que es de naturaleza territorial, ¿sí? Recae sobre las actividades que un ente económico hace, bien sea de tipo industrial, comercial o de servicios. em, Se ejecuta de manera permanente o ocasional, depende de la jurisdicción, y pues esta jurisdicción saca su ley, dice el listado de tarifas, nos dice eh, a qué tipo de actividades les va a grabar, dependiendo siempre de la ley que, que está como base, y también algunos decretos que han ayudado a que esto se construya. Hablábamos que este impuesto es un impuesto directo, ¿sí? Es un impuesto directo por las siguientes razones. Vamos a hablar sobre todo de dos. Entonces decimos, el impuesto se toma sobre la base de los ingresos brutos, ¿sí? Y tiene solo algunas deducciones, ¿sí? Como las devoluciones, los ingresos que se obtienen por venta de activos fijos, las exportaciones, subsidios percibidos y, e impuestos recaudados anteriormente, como la retención del ICA, que ya nos practicaron. Esto es un impuesto ya pagado que se debe descontar al momento de la declaración. Eh, este impuesto tiene la característica que es plurifásico. ¿Eso qué quiere decir? Que afecta a todos los agentes involucrados en este proceso o en esta cadena, ¿sí? Podemos decir que, por ejemplo, en una labor comercial, industrial, luego comercial, por todas las actividades que va pasando, todos van a estar grabados. O sea que el consumidor final, ese precio final realmente va a ser más elevado, porque desde la materia prima cuando se está creando, la parte de la producción, llevarlo hasta otro lado, comercializarlo, todas las partes han estado grabadas, ¿sí? Por eso se dice que es plurifásico, porque entre más operadores económicos existan en esta cadena, pues mayor va a ser su precio final. Lo siguiente es la normatividad, el nacimiento y la vigencia actual. Rápidamente, la historia del impuesto en Colombia, podemos remitirnos a 1826. Allí nace cuando eh, se establece la contribución industrial que obliga a todos los artesanos, a las personas que hacían las actividades industriales y comerciales de ese momento, a obtener una patente de funcionamiento, a hacer su primera contribución por ese hecho económico o perdón, por esa transacción comercial que se daba en ese entonces. Digamos que así duró algunos años hasta 1913. ¿Sí? Allí nace la ley 97 para Bogotá, y esta autoriza, autoriza que el impuesto se organice por las patentes o por los servicios específicos que cada persona o cada entidad económica va a generar. Dichas autorizaciones eh, hace que los consejos de los municipios organicen diferentes sistemas dependiendo a las actividades de los comerciantes o industriales y demás. Esto hizo que allí empezara a variar por cada jurisdicción,
que en un lado se dieran unas tarifas, que en otro lado se dieran otras, y esto hizo que en algunos se cometieran abusos o simplemente que se estipularan cosas sin tener fundamentaciones, ¿sí? Todo esto lleva obviamente a hacer un consejo más conciso sobre cómo se estaba ejecutando dicho impuesto y nos remite a 1983 cuando se crea la ley 14, ¿sí? Entonces allí se fortalecen eh, los fiscos de las entidades territoriales y dan otras disposiciones. Después de la ley 14 de 1983, perdón, no se ha decretado, no ha salido a vigencia otra ley que reforme de forma fuerte y concisa dicho impuesto de industria y comercio. Entonces podemos decir que la ley con vigencia actual es la ley 14 de 1983. Claro, desde esa época acá, las reformas municipales o de cada jurisdicción, reformas tributarias, han hecho que cambien algunas cosas, como la organización de los códigos, de las tarifas, de qué tipo de personas, hasta qué montos, qué ingresos. Todo esto ha variado con los años, pero la base de las definiciones, de las cosas fuertes que debe tener en cuenta el impuesto están estipuladas en la ley 14 de 1983. Ampliando un poco más la libertad tributaria que tiene cada jurisdicción para poder definir las tarifas con respecto a las actividades económicas, encontramos en la ley 14 de 1983, la que ya hablábamos, que claro, se les da la autonomía para que lo hagan. Dice que sobre la base gravable definida en el artículo, eh, y aplicará pues la tarifa que los consejos municipales decidan, pero deben estar dentro de unos límites. Esos límites dice que de 2 al 7 por mil para actividades industriales y del 2 al 10 por mil mensual para actividades comerciales o de servicios. Entonces, dentro de estos parámetros que nos da la ley, cada municipio o jurisdicción puede establecer eh, sus tarifas, y ya sabemos que las tarifas van o dependen de las actividades comerciales que cada persona o ente económico esté ejecutando. Bueno, ahora hablaremos de los elementos del impuesto de industria y comercio. Pues sobra decir que los elementos son los mismos 5 elementos que tienen todos los impuestos, pero pues los vamos a repasar para que queden bastante claros y aplicados a industria y comercio. Entonces el primero es el hecho imponible, ¿sí? Entonces hablamos que es el acto económico que grava el impuesto, en este caso impuesto de industria y comercio, para el caso de actividades industriales, comerciales o de servicios. Para analizar este hecho imponible, entonces se deduce que no requiere tenencia de un establecimiento de comercio, de la permanencia o de la realización directa de una actividad determinada en la jurisdicción municipal. Eso quiere decir, si yo soy un prestador de servicios, no necesariamente ni se debe quedar en Bogotá para pagar el impuesto en Bogotá. Este servicio, solo con haberlo desarrollado en esta ciudad, ya debo pagar a la jurisdicción de Bogotá según sus leyes, según su tarifa, según sus bases, teniendo en cuenta si está grabado, claro está, debo pagar el impuesto de industria y comercio. Eso es importante tenerlo porque a veces algunas empresas, a pesar de que solo tengan una sola sede, funcionan en muchas jurisdicciones, en muchos municipios, y pues no tienen en cuenta que deben cancelar pues esos tributos a dichos municipios. El segundo, el segundo elemento, estamos hablando del hecho generador, ¿sí? El hecho generador, para esto, pues voy a hablar según Lucien Mel, pues que es un buen autor y que nos habla muy claro. Él dice que mientras el concepto de materia imponible va ligado a la existencia de un elemento económico, el hecho generador es una operación o una situación económica o financiera correlativa a los fenómenos de producción, circulación, distribución y consumo de riquezas. Con lo que acabo de decir o de leer de Lucien,
Él nos dice que es la forma del hecho imponible, o sea, la ejecución de esa operación. Si decíamos que el hecho imponible es una actividad de servicio o comercializar en diferentes jurisdicciones, el, el hecho generador es hacerla como tal, o sea, es realmente vender, es realmente ejecutar el servicio, ¿sí? Esa es la diferencia y la definición al tiempo del hecho generador con respecto al hecho imponible. El tercer elemento del que hablamos es el sujeto pasivo, ¿sí? Son las personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho que realizan las actividades comerciales, industriales y de servicios que están grabadas sin importar el destino y la utilidad, ¿sí? Entonces hablamos de que las empresas que generan esto, cualquier tipo de actividad son los sujetos pasivos, quienes tienen que o quienes están obligados a hacer este recaudo, presentación y pago del impuesto. El siguiente elemento pues es el sujeto activo, ¿sí? En este caso, para industria y comercio estaríamos hablando del municipio, ¿sí? Pues es quien tiene la facultad de exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias sustanciales y formales de estos sujetos pasivos para que realicen o quienes realicen las actividades grabadas dentro de su jurisdicción. Eh, Estos municipios deben exigir a los sujetos pasivos el recaudo, ¿sí? Son los que deben estar haciendo control, análisis y auditoría en general de lo que se presenta, cómo se presenta y también informando cuando algo de sus leyes interviene a nuevas entidades. Por ejemplo, eh, si dentro de la jurisdicción de Bogotá eh, el suje la Secretaría de Hacienda y los que están encargados disponen que ciertos montos o ciertos topes de ingresos de, hacen que se presente el impuesto bimensualmente y no anualmente, como ocurre actualmente, pues ellos deben, como sujeto activo, deben informar a estos sujetos pasivos para que a su vez cumplan con su obligación de la manera como lo establece la ley y sin ningún problema. Eso es, ahí está ejerciendo su obligación como sujeto activo. El siguiente elemento es la base gravable, ¿sí? Todos sabemos que es la unidad monetaria sobre la cual aplica la tarifa para determinar el valor del impuesto. Para industria y comercio, pues nos remitimos a la ley 14 de 1983, ¿sí? Allí nos dice que es el promedio mensual de los ingresos brutos del año inmediatamente anterior, expresados claramente en moneda nacional, obtenidos por personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho que hayan ejecutado labores de servicios comerciales o industriales, como ya lo hemos explicado. Aquí es importante comentar algo y es que el impuesto de industria y comercio tiene un efecto cascada, ¿sí? Ya creo que ya lo había dicho anteriormente y esto es cuando en cada, en cada uno de los procesos que pasa se cobra el impuesto, ¿sí? Desde la parte industrial, la parte de transporte, la comercialización, la prestación de servicio, todo tiene grabado el impuesto en todas las partes, cosa que al final, pues obviamente es mucho más costoso. El consumidor final es quien paga todo ese impuesto que ya se ha cancelado hasta el momento. ¿Mm? Entonces, la base grabable es importante decir también que debe estar dentro de la jurisdicción, ¿sí? Ya hemos tocado bastante el tema y es importante saber que cuando yo lo presente, entonces debo decir, estos son mis ingresos brutos, pero debo especificar qué es los ingresos que voy a presentar, que son específicamente del municipio o de la jurisdicción, son ciertos ingresos. Y el restante, o los que son de otras jurisdicciones, poner el monto para saber que la base son solo los que tengo, digamos en el caso de Bogotá, solo los que ejecuté en Bogotá y el resto pues estarán en otras jurisdicciones donde también se deberán pagar esos impuestos.
pero siempre se basa en la claridad, tanto los ingresos brutos totales, los ingresos en la jurisdicción que se están pagando, los que están fuera de ellas, y luego así viene la liquidación del impuesto y el resto. El siguiente elemento de que se hablará es la tarifa, ¿sí? Sabemos que es un porcentaje fijo y determinado para cada una de las actividades grabadas. Y pues ya se ha repetido, cada jurisdicción, municipio, tiene la potestad pues de determinar la tarifa, ¿sí? Ya sabemos que están, digamos que regulados por la ley 14 de la que hemos hablado, sabiendo que las actividades industriales tienen del 2 al 7 por mil y las comerciales y de servicios del 2 al 10 por mil. Y por último, en los elementos del impuesto tenemos el periodo gravable. Y pues este es el tiempo en el cual se causó la obligación tributaria. Llegando a la ley 14 de nuevo de 1983 y específicamente en el artículo 33, nos dice que la causación y la periodicidad del impuesto de industria y comercio por lo general es anual. Sin embargo, pues hay unos casos particulares, nos remitimos específicamente a Bogotá, Distrito Capital, donde sabemos que para algunos casos eh, son bimensuales. En algunas entidades o entes económicos con ciertos topes y con ciertas regulaciones deben presentar su impuesto bimensualmente, ¿sí? Y otros anualmente, pero si nos vamos fuera de Bogotá encontramos que la mayoría se presentan anual y esto es basado en la ley 14 de 1983. Con esto terminamos pues la pequeña intervención con respecto al impuesto de industria y comercio. Espero haya quedado un poco claro, desglosado todo lo que tiene que ver la definición, la ley, la normatividad, cómo se maneja, cómo es este cambio entre los municipios, de acuerdo a la ley, la organización que cada uno le da. Ya sabemos en las tarifas, por ejemplo, que tienen unas especificaciones y que no se deben salir de ahí. También entendemos, por ejemplo, lo del periodo que se maneja en Bogotá diferente a otros, con algunas excepciones. Y esto es muy importante. Eh, Me parece que pues todos en este momento pues ya hemos manejado quizás o vamos a manejar en algún momento la declaración del impuesto de industria y comercio y es muy bueno tenerlo en cuenta, ¿sí? Obviamente siempre la primera opción que tenemos nosotros es a veces preguntarle a otro, a un colega sobre se puede o no se puede hacer esto, es así o es de otra forma. Pero sabemos muy claramente que la ley 14 de 1983 nos va a ayudar. Es clara, es concisa eh, y no es muy larga y debemos consultarla para cualquier cosa, ¿sí? También existen las plataformas, por ejemplo en la Secretaría de Hacienda de Bogotá encontramos en preguntas frecuentes una larga lista de cosas que nos ayudarán mucho a aclarar cómo se debe manejar, llenar formularios y, y bueno, diferentes cosas que se nos van a presentar con respecto al impuesto. Entonces, esto es una pequeña conclusión de lo que es el impuesto, de lo que se habló de industria y comercio. Eh, digamos que lo llamaré la primera sección y quisiera que pues las preguntas que tengan respecto a esto en los comentarios que se van a dejar en el video se haga la aclaración si es de la primera sección. Bueno, para que lo tengamos en cuenta y para hacer mucho más fácil la ubicación dentro del video. La segunda parte de mi exposición se centra sobre las empresas de economía mixta. Lo primero, su definición. Entonces decimos que son organismos constituidos bajo la forma de sociedades con aportes estatales y capital privado. Son creados por la ley o autorizados por esta, desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas de derecho privado,
salvo algunas excepciones consagradas en la ley. Hablando directamente de estas excepciones, entonces tocó el régimen contractual aplicable. Eh, Existe una sentencia, es la 6691, donde se habla sobre el régimen contractual, sobre las empresas industriales, comerciales del Estado, sociedades de economía mixta, que es la que en este momento estamos tocando, las filiales de estas y empresas con participación mayoritaria del Estado. Allí nos dice o establece que en las empresas en las que el Estado participa en un porcentaje superior al 90%, estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de Administración Pública. ¿Esto qué nos quiere decir? En la definición que daba al principio, decíamos que deben estar bajo las reglas del derecho privado, o sea, como una empresa con economía privada comúnmente. Pero si dicha empresa de economía mixta posee más del 90% de aportes por parte del Estado, ya debe regirse bajo, bajo las disposiciones que tenga el Estado bajo su ley. Específicamente dice bajo el Estatuto General de Contratación de Administración Pública. ¿Sí? Esto hay que tenerlo en cuenta porque asimismo la ejecución de, por ejemplo, el impuesto pues va a ser diferente. ¿Sí? Entonces, si una empresa de economía mixta con menos de porcentaje de participación por parte del Estado, porcentaje de 90%, debe regirse bajo las reglas ordinarias o comunes de una empresa del sector privado, ¿sí? Por lo cual debe organizar sus ingresos por ciudad, debe hacer su presentación de industria y comercio según las leyes del municipio en las que esté presentando, debe mirar y asimismo efectuar las tarifas y hacerlo como cualquier empresa o entidad del sector público. Bueno, y por último, la tercera parte es la auditoría. ¿Listo? Entonces, la auditoría en general para los impuestos, pero específicamente centrarlo en industria y comercio. Ya hemos dado de pronto algunos tips dentro de todo lo que se ha explicado del impuesto, donde podríamos estar verificando con mayor eficacia. Entonces, primero los objetivos de la auditoría. Entonces hablamos de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y tributarias de acuerdo con los ingresos grabados que está reportando la entidad, extendiendo el análisis en bases y tasas legales vigentes, o sea, apegarnos a la ley de acuerdo a lo que esté presentando la entidad. Otro objetivo podría ser verificar la adecuada liquidación para la causación y pago de las obligaciones tributarias obligadas por el cumplimiento de la razón social en proceso de revisión. ¿Sí? Saber qué son exactos. Y por último, evaluar la oportunidad y totalidad de los valores a pagar. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta la ley, cómo está organizada en el municipio y cómo la está ejecutando la entidad. ¿Sí? Pero ya lo vamos a ir desarrollando un poco más. Para el desarrollo de la auditoría, pues voy a hablar de unas pruebas sustantivas y unas pruebas de control. Entonces, en las pruebas sustantivas, pues debemos solicitar las declaraciones anteriores. Siempre es bueno visualizar o hacer comparativos de las anteriores declaraciones para ver la variación que existe entre los ingresos y el impuesto que se está pagando. ¿Sí? Por ejemplo, un análisis que se puede hacer fácilmente al momento de comparar declaraciones anteriores. Si tengo en mi primera declaración, ¿sí? Unos ingresos de 100 millones y en la actual tengo unos ingresos de 150 millones, lo más lógico es que el impuesto a pagar en este momento sea mayor, ¿sí?
pero puede ocurrir por errores aritméticos o por cualquier otra circunstancia de error humano, pues que estemos pagando un impuesto igual o menor al anterior con una base más grande. Entonces debe ser una secuencia lógica que debemos seguir y que debemos eh, apuntarle al momento de hacer esa auditoría. Dentro de las pruebas sustantivas también está pues la realización de las pruebas aritméticas, ¿sí? Verificar no solo esta comparación, sino realmente tomar la tarea de sumar, ¿sí? De coger o de tomar los ingresos, la facturación que esté debidamente soportada y poder determinar que sean de la ciudad o del municipio en el que estamos presentando y que esté el número o esté el valor determinado. Sí, ya lo normal es que se tengan que aproximar a miles, pero pues bueno, esto ya son cosas más de diligenciamiento. Por último, las pruebas de control. ¿Sí? Entonces tenemos cosas como solicitar los anexos técnicos o documentos soportes de la declaración, como les decía hace un momento, verificar la información declarada con la contable, comprobar que se cumplen los requisitos de forma, analizar los soportes y verificar los ingresos reportados, hacer cruce con los ingresos de declaraciones anteriores, solicitar certificados de retención de ICA del periodo analizado y solicitar libro auxiliar de los ingresos del periodo. Estos pues podrían ser muchos más, ¿sí? Me parece que son unos muy importantes y principales los que yo estoy diciendo en este momento y nos ayuda sobre todo a verificar puntos claves, puntos exactos que debemos tener en cuenta al momento de presentar industria y comercio. Primero, ingresos, que los ingresos estén debidamente soportados, que se haya facturado bajo la ley, ¿sí? Que las facturas tengan todos los requisitos necesarios para que puedan ser legales. Asimismo, que estén en la contabilidad de forma adecuada, ¿sí? No que mi factura física o la que yo entregue radique tenga un número y mi contabilidad tenga otro, no, sino que sean idénticos. Em, y luego de esto, que estén debidamente diligenciadas o específicas al momento en que tengamos que enviarla a otro municipio, ¿sí? Si yo presto mis servicios en Bogotá, pero me salió un proyecto en en Barranca Bermeja, por ejemplo, allí en la contabilidad, bien sea o dentro de la factura soporte, debo hacer la claridad, ¿sí? Para que yo tenga mi control de que esos ingresos son específicamente de ese municipio, porque ese sería el segundo punto muy importante a tener en cuenta y es en qué territorio estoy ejecutando mi servicio compra o proceso industrial, ¿sí? Porque como sabemos el impuesto de industria y comercio puede variar su tarifa, su, si están grabados, exentos o excluidos dependiendo pues el lugar donde se hagan. Entonces el segundo punto a verificar es que los ingresos estén en la ciudad o en el municipio donde los vamos a pagar, ¿sí? El tercer punto importante es que miremos en ese municipio la ley donde nos digan las, todas las actividades que están grabadas y la tarifa, ¿sí? Para poder, porque puede ser la misma actividad en la jurisdicción de Bogotá o en el municipio de Barranca Bermeja, pero están grabados de diferente forma, según su ley, según bueno, los análisis que haga cada municipio al momento de hacer estas leyes. Entonces debemos pegarnos muy bien a la ley eh, local para poder hacer eh, este análisis en la auditoría para saber que se está pagando la tarifa que es. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Bogotá, no sucede en otros municipios, pero específicamente voy a tomarlo por Bogotá, nosotros debemos pedir nuestros certificados de ICA, de retención de ICA, si es el caso. ¿Sí? Yo puedo facturar
mis servicios, mi comercialización, em, y mi cliente, me, si está en la obligación, me va a hacer una retención de ICA, de las contras de la factura, y él estará obligado pues a pagársela, en este caso a la Secretaría de Hacienda de Bogotá. Entonces yo debo pedir ese periodo que yo voy a presentar, debo pedir mi certificado para descontármelo, pero debe estar certificado por esa empresa, porque pues es mi único soporte de que realmente ese dinero se pagó ya a las arcas locales a las que se está presentando el impuesto. Y por último, como parte fundamental o parte primordial en la auditoría, es que esto que yo estoy presentando, que estoy poniendo, diligenciando en mi formulario, sea donde sea que lo esté presentando, eh, debe ser tal cual como lo estoy moviendo en mi contabilidad. ¿Sí? Eso es algo muy importante, yo creo que de todos los impuestos que debemos tener en cuenta. ¿Sí? Lo que está en el formulario es igual a lo que está en contabilidad. La contabilidad es mi soporte, es la base de lo que yo estoy presentando. Entonces, esos son los puntos específicos que se ponen en la auditoría o que estoy presentando en la auditoría, en este caso de industria y comercio, para que los tengamos muy en cuenta, ¿sí? Porque esto nos dará la garantía de que se esté presentando a conformidad y que tengamos un control total o mm, amplio de lo que se está haciendo con el impuesto. Bueno, entonces con esto ya terminó mi exposición. Les recuerdo que han sido tres partes: industria y comercio, el impuesto, toda la especificación, normatividad. Segundo, lo que se tocó de eh, las empresas con economía mixta. Y tercero, la auditoría y los puntos claves a tener en cuenta al ejecutar esto. Entonces, por favor, los comentarios, las preguntas, todo lo necesario con respecto a la exposición. Entonces, por favor, dejarlas ahí indicando en cuál de las tres partes para ubicarnos, general, uniendo parte uno o 2. De pronto esto nos ayude un poco más a ubicarnos en el video. Em, de forma rápida, entonces ya sabemos que el impuesto de industria y comercio es un impuesto local, diferente a los nacionales, ¿sí? Los maneja una ley general en Colombia, ley 14 de 1983, pero se regula por cada municipio. Y cada empresa, en este caso de economía mixta, si no tiene más del 90% de capital del Estado, debe manejarlo como una empresa privada, como cualquier otra. Eh, Esto es todo por ahora. Les agradezco su atención. Espero poder haber ayudado en lo que respecta al impuesto. Espero sus preguntas, sus comentarios y muchas gracias.